Bueno, otro de los casos también serían cuando en la ecuación del plano solo tenemos una variable y el término independiente. Como ven, solo tenemos x y el gráfico tenemos un punto de intersección en el eje x y vamos a tener un plano paralelo al eje x y paralelo al eje z. Tendríamos un plano que intersecta al eje x y es paralelo al eje YZ. Otro de los casos sería si tenemos que pi es igual a bi más d igual a 0. Esto todo sería en el caso que el término independiente, o sea d, sea distinto de 0. Ahora más adelante les voy a explicar qué pasa cuando d vale 0. En este caso vamos a tener un plano que intersecta al eje y es paralelo al eje XZ. Luego tendríamos cuando pi vale cz más d igual a 0. Acá tenemos un plano que intersecta al eje y es paralelo a XZ. Acá tenemos un punto de intersección en el eje Z. Va a ser un plano que intersecta al eje Z. Y es paralelo al eje XY. Plano paralelo al eje Z y plano intersecta al eje Z y paralelo a XY. En el primer de los casos tendríamos que solamente intersecta al eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que el plano solamente
va a intersectar al eje X. Como vemos, va a ser paralelo a Y y Z. En el segundo de los casos tenemos que intersecta el eje Y es paralelo a XZ. El plano intersecta al eje Y es paralelo al plano XZ. Y en el tercer de los casos, que intersecta al eje Z y es paralelo al eje XY. Vamos a ver un ejercicio de eso. Por ejemplo, tenemos el siguiente plano, que vale 4z más 12 igual a 0. Como vemos, el plano va a intersectar al eje Z y va a ser paralelo a XY. Vamos a hallar el punto de intersección. El 12 positivo pasa a negativo. El 4, que sería la constante que multiplica Z, pasa dividiendo. Tenemos que Z es igual a menos 3. Pongamos que acá está el menos 3. Entonces tendríamos un plano que intersecta al eje Z y es paralelo al eje Y, paralelo al eje Z. Tenemos el sistema tridimensional. Como vemos, el Z es negativo. Supongamos que este X y Z negativo, el plano pasa por abajo. Intersecta con el eje Z negativo y es paralelo al eje XY. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa si se anula uno de los coeficientes y también el término independiente. Supongamos que X vale 0 y D vale 0. La ecuación nos va a quedar como BI más CZ es igual a 0. Cualquier número que divida 0 nos va a dar 0. Como consecuencia, acá lo que nos vamos a tener es una recta que pase por el origen. Como vimos en los casos anteriores, por ejemplo, cuando no teníamos
supongamos que no teníamos x, teníamos bi más cz más d igual a 0, lo que teníamos era un plano que intersecta a iz y era paralelo a x. Bueno, en este caso lo que va a pasar es que vamos a tener una recta que pase por el origen como x es 0 y además d es 0, lo que vamos a tener es un plano que forzosamente va a contener al eje x. En este caso ya no es un plano paralelo, sino que forzosamente contiene al eje x. Lo que obtuvimos fue que la intersección del plano pi con el eje iz nos dio como resultado una recta que pasa por el origen y que tiene por ecuación bi más cz igual a 0. Esta sería la recta que pasa por el origen. Y además el plano está contenido en el eje x. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tenemos el sistema, entonces el resultado fue una recta que pase por el origen como vemos nos da una recta que pasa por el origen. Además el plano está forzosamente contenido en x. Como pueden ver, está el plano contenido en el eje x. Para el siguiente caso vamos a ver que tenemos cuando b vale 0 y d vale 0. Tendríamos ax más cz es igual a 0. ¿Qué vamos a tener acá? Como dijimos anterior, nos vamos a tener una recta que intersecta al origen y además forzosamente va a contener al plano en el eje y por último tenemos cuando z vale 0 y d vale 0. Tenemos la ecuación ax más bi es igual a 0. Que vamos a tener una recta que pase por el origen
y además el plano está contenido en Z. Tenemos el sistema, va a ser una recta que pase por el origen y además el plano está contenido en Z. Tenemos el caso cuando el plano solamente es AX igual a 0. Acá nos está faltando dos coeficientes y aparte el término independiente. ¿Qué pasaría acá? Que el plano está contenido en el eje YZ. Lo mismo pasaría si solo tuviéramos Y. El plano estaría contenido forzosamente en los ejes XZ, y si tuviéramos solamente la ecuación como CZ igual a 0, pasaría que el plano estaría forzosamente contenido en los ejes XY.